Rendición de cuentas año 2014. Franco Romero Loaiza, asambleísta por la provincia de El Oro, conforme lo ordena la normativa legal y constitucional, presenta su rendición de cuentas del periodo correspondiente al año 2014. En las condiciones de la actual Asamblea Nacional, con una mayoría de más de 100 legisladores oficialistas, el asambleísta por El Oro, fiel a su oferta de campaña, ha mantenido una postura de oposición, sustentada en el análisis y reflexión de los proyectos de enmiendas constitucionales, aprobación de proforma presupuestaria, reformas legales, creación de leyes, aprobación de acuerdos internacionales y resoluciones legislativas. Asimismo, ha cumplido con la función de fiscalización a los órganos del poder público, siempre haciendo oír su voz y su pensamiento, que es la voz y pensamiento del pueblo de El Oro, a quienes representa. Bajo este escenario, el legislador orense ha expresado en el Pleno de la primera función del Estado sus puntos de vista con respecto a diversos temas que se han tratado. En la sesión en la que se aprobó la Convención para el establecimiento de la Red de Acuacultura de las Américas, Franco Romero expresó su acuerdo con la firma de convenios internacionales, pero cuestionó la falta de predisposición para suscribir acuerdos con los países compradores de nuestros productos. Señaló la necesidad de firmar definitivamente el acuerdo comercial con la Unión Europea, por el peligro inminente de la pérdida de plazas de trabajo en el sector bananero. Nuestra responsabilidad como legisladores, como integrantes de la primera función del Estado, es la de legislar en beneficio de todos los ecuatorianos. Yo aplaudo la predisposición del bloque oficialista para firmar convenios con nuestros competidores, como en este caso. Pero no estoy de acuerdo con la posición del gobierno y su bloque en resistirse a firmar convenios con nuestros compradores. Hoy mismo se está discutiendo largamente la conveniencia o no de suscribir un convenio con la Comunidad Europea. Y se retrasa, y se retrasa, y se vuelven a reunir. Y cada vez que se retrasa, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, seguimos perdiendo espacios. En el tema del banano, hemos perdido ya el 26% del mercado europeo, que es el mercado más apreciado por todos los productores y exportadores de banano en el mundo. Van a salir, van a dejar de producir 50.000 hectáreas de banano en el Ecuador si no suscribimos inmediatamente el acuerdo comercial con la Unión Europea. Cuando una persona, un solo ser humano, pierde su trabajo, se convierte en una tragedia social. Además expuso la situación del sector camaronero, la falta de amparo del Estado y su evolución con recursos privados. Asimismo solicitó el apoyo a los que se dedican a la agricultura y acuacultura en el Ecuador y la implementación de la política fiscal de 0 impuestos para todo el sector productivo. Aquí se ha hablado del camarón, pero desafortunadamente no con datos muy fidedignos. Yo vengo de la provincia del Oro, que fue la pionera en el cultivo de camarón en cautiverio. Fue el santarroceño ilustre don Jorge Kaiser, quien murió en la pobreza, el primero que cultivó camarón en cautiverio, ahí en las islas de Jambelí, frente a las costas de la provincia del Oro. Y él señaló el camino para que los demás ecuatorianos cultiven camarón en cautiverio. Pero esos camaroneros, que no son solamente del Oro, de Machala, son lojanos, azuayos, son guayaquileños, son manavitas, son del Cañar, son de diferentes partes. De aquí de Quito hay camaroneros afincados en el Oro y en la costa ecuatoriana.
Esos camaroneros han tenido que correr grandes riesgos, han perdido su plata porque no han habido apoyo. El único gobierno que apoyó en sus inicios al sector camaronero fue el del general Guillermo Rodríguez Lara. Ese gobierno apoyó con recursos a través del Banco Nacional de Fomento para que los camaroneros de ese entonces empiecen esta dura lucha. Pero quiero decirles una cosa, señorita presidenta y señores legisladores, este momento el sector camaronero vive un auge. ¿Por qué? Porque ha mejorado la productividad, porque ellos solos, sin el apoyo del gobierno, lograron vencer a la mancha blanca y estamos produciendo bien. Tanto que en enero y febrero del presente año 2014 hemos exportado 390 millones de dólares en camarón. Muchos se preguntarán, ¿por qué el legislador Romero hace tanto énfasis en esta riqueza? Porque esta es la riqueza mejor repartida del mundo. Porque esos 390 millones en 2 meses, que pueden llegar a ser este año 2 millones en todo el año 2014, no es para llenar los bolsillos de los dueños de las camaroneras, que ni siquiera son dueños de las tierras, son concesionarios de zona de playa y bahía, y como tales ni siquiera son sujetos de crédito del sector privado, de la banca privada y de las instituciones financieras públicas. Tienen que hipotecar su casa, tienen que hipotecar otros bienes patrimoniales para poder conseguir un crédito. En esas circunstancias se debate el sector productivo del Ecuador, y desde el SRI se quiere ahorcar al bananero, al ganadero, al acuicultor, al camaronero. No, señores, están equivocados. Apoyemos al sector productivo, como ya lo he dicho en otras ocasiones aquí en el seno de la Asamblea, con 0 impuestos al sector productivo, al sector agropecuario fundamentalmente, a esos que en esas empresas familiares donde trabaja el padre, la madre y los 2 hijos, crían 1.000, 2.000, 3.000 pollos para darnos de comer a todos los ecuatorianos, a esos que crían 80, 100 cerdos para que comamos todos los ecuatorianos, a los bananeros, caficultores, cacaoteros. 0 impuestos para el sector agropecuario, señora presidenta y señores legisladores. Cuando esa iniciativa tomemos y tome el bloque oficialista y el gobierno nacional, apoyaremos sin restricciones. Tiene 1 minuto, señora asambleísta. Gracias, presidenta, porque precisamente nos debemos a esos sectores. En la sesión en la que se aprobó el Acuerdo Internacional de Seguridad Social entre Ecuador y Colombia, el legislador orense manifestó su posición integracionista y destacó que por solidaridad se debe atender al pueblo colombiano que vive en nuestro país. Sin embargo, expuso la situación del seguro social en El Oro y el Ecuador y exigió públicamente la construcción del Hospital del Seguro de nivel 3 en su provincia. Entiendo yo que nuestro bloque votará afirmativamente por la aprobación de este convenio. Personalmente lo haré también y con el mayor agrado. Nos caracterizamos por ser integracionistas. La situación del seguro social, de las prestaciones del Instituto de Seguridad Social en el Ecuador son de las peores. Tenemos que decirlo categóricamente. En el caso muy particular de la provincia del Oro, a la que me honro en representar aquí en el seno de la Asamblea Nacional, tenemos más de 100.000 afiliados. Con la reforma que se dio en años anteriores, que los cónyuges de cada uno de los afiliados y sus hijos menores de 18 años también tendrán la prestación del servicio de salud. Realmente ha colapsado la prestación de salud en mi provincia. Toda nuestra vida hemos luchado, señores asambleístas y señora presidenta,
por la descentralización política, administrativa y económica del Estado ecuatoriano. Esta oportunidad quiero que me sirva para hacer conciencia en ustedes y hacer conciencia también en las autoridades que están en este momento administrando el Instituto de Seguridad Social, para exigirles una vez más, en nombre del pueblo de El Oro, la construcción del hospital de nivel 3 en la ciudad de Machala, para que los pacientes que aportamos desde hace muchas décadas al Instituto de Seguridad Social puedan ser atendidos en su localidad. Gracias, señora Presidenta. En la sesión en la que se trató el presupuesto general del Estado, el representante de la provincia de El Oro votó en contra del mismo y cuestionó la elaboración y financiamiento del presupuesto señalado. El milagro ecuatoriano no existe, dijo, porque el presupuesto y sus cifras así lo demuestran. Señora Presidenta, señores legisladores, hace 2000 años Jesús decía: por sus obras los conoceréis. Ahora podemos decir nosotros: por el presupuesto los conoceréis. Generalmente, en cualquier país democrático, el presupuesto general del Estado es una herramienta que utiliza el gobierno de turno para fijar un derrotero y buscar una meta. En esta ocasión, yo tengo realmente un dilema. Yo no sé si lo del milagro ecuatoriano es una verdad o el presupuesto o la proforma que intentamos aprobar esta tarde es falsa. Porque si existe el milagro ecuatoriano que promociona el gobierno nacional, este presupuesto debería estar elaborado de otra manera. De la manera en que está elaborado, me hace pensar a mí, me lleva a pensar que el milagro ecuatoriano definitivamente no existe. Y esto lo señalo, gracias a lo expresado por el propio exministro de Finanzas de este régimen, el economista Fausto Ortiz, quien afirmó que el déficit presupuestario para el 2015 bordeará los 10.000 millones de dólares, cifra que representa nada menos y nada más que aproximadamente el 25% del presupuesto general. En el Pleno de la Asamblea Nacional se trató la aprobación de la ley reformatoria a la ley constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, y derogatoria de la ley especial del sector cafetalero. El asambleísta orense expuso su apoyo a la aprobación de la normativa, haciendo un análisis de la situación del sector cafetalero en el Ecuador. El cultivo del café en el Ecuador es el mayormente generalizado. Creo que solamente en alguna pequeña provincia de nuestro país no hay caficultores. El café se cultiva en este país, en la costa, en las provincias de la Sierra, en el oriente ecuatoriano y también en las Islas Galápagos. Pero desafortunadamente, en los últimos años, el cultivo de café se ha convertido en una actividad agrícola no rentable. Hemos recurrido a las estadísticas y estas nos dicen que el promedio de producción por hectárea año, puesto que el café generalmente se cosecha una sola vez al año, es apenas de 6 quintales por hectárea. Hablamos de más de 400.000 hectáreas cultivadas de café en nuestro país y solamente exportamos por año alrededor de 82 millones de dólares en precio FOB. Por esa razón, yo creo, señora Presidenta y señores asambleístas, que tenemos la obligación de apoyar la aprobación de este proyecto de ley, porque en primer lugar
se acomodaría a las normas constitucionales vigentes. Señaló que la acción del Estado no se puede limitar a la aprobación de leyes. El gobierno nacional, por medio del INIAP, debe apoyar al sector cafetalero con el estudio de nuevas variedades más resistentes y productivas, con la intervención del Estado, dotando de créditos a largo plazo y bajo interés, y asistiendo técnicamente para que el productor subsista con una actividad rentable. La mayoría, una gran parte de las plantaciones cafetaleras se han visto diezmadas por la roya del café. La roya del café destruye totalmente las plantas y las fincas se reducen a nada prácticamente. De ahí que es necesario que tanto el INIAP como otros organismos del Estado ecuatoriano traten de encontrar nuevas variedades, como la Catimurrob, que es una variedad resistente a la roya que produce 80 quintales por hectárea siempre y cuando este cultivo sea eficiente, es decir, que cuente con una buena semilla y que además tenga pues riego por aspersión, por goteo, qué sé yo, y tenga la suficiente asistencia técnica tanto del emprendedor como de los organismos estatales. No hay otra forma de salvar este cultivo tradicional de nuestro país que no sea entregándole recursos a los caficultores. Siguiendo con su línea de pensamiento, solicitó la eliminación de la contribución agrícola cafetalera del 2% sobre el valor FOF de todas las exportaciones. Que eliminen la contribución agrícola cafetalera del 2% sobre el valor FOB de todas las exportaciones de café, porque los exportadores de café, sea en grano, molido o tostado, además de esta contribución del 2%, pagan también el impuesto a la renta. Es decir, ellos deberían pagar solamente el impuesto a la renta, y eso está bien que paguen, porque son comercializadores y exportadores y procesadores. Pero no está bien que se cobre la contribución del 2%, porque eso grava a los productores. Durante el primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales, Franco Romero Loaiza intervino manifestando que el proyecto de enmiendas lo que tiene de fondo es la aprobación de la reelección indefinida, enmascarada con las demás enmiendas planteadas. Expresó su postura política frente a este tema y dentro de este contexto hizo un análisis de la situación actual del país, que ha sido gobernado por el presidente Correa desde hace casi 8 años. Pero quisiera a través suyo tomarle la palabra al señor asambleísta andino. Él ha manifestado que este no es un problema jurídico, que este no es un debate democrático, que aquí lo que se está jugando es el ganador de las próximas elecciones presidenciales, o sea, del proceso electoral que se llevará a cabo en febrero del 2017. La situación no es la que ustedes creen, mis queridos amigos. Desde hace 35 años, ningún otro presidente en el Ecuador ha gobernado más de 4 años. Ninguno. El presidente actual, el economista Rafael Correa Delgado, ha gobernado ya 8 años. El 15 de enero del próximo año, después de pocos días, va a cumplir 8 años en el ejercicio del poder. Y me pregunto, señores asambleístas, ¿cuál es el problema que ha solucionado el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Acaso el de la falta de empleo y trabajo? Más del 50% de la población económicamente activa, o sea, aquellas personas, hombres y mujeres en capacidad de trabajar, no tienen un empleo seguro, no tienen un trabajo seguro. Están en el desempleo o en el subempleo. Y estar en el subempleo significa lo mismo que estar sin empleo, porque no hay certidumbre, porque esa persona que no tiene la seguridad de recibir
un salario, un sueldo, cada quincena, cada mes, no puede planificar, no tiene seguridad social, no tiene cómo alimentar a su familia, no tiene cómo entregarle educación a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los problemas sociales que ha resuelto el gobierno de la Revolución Ciudadana? No los encuentro, señores asambleístas. Entonces, señores asambleístas, yo preparé durante 3 días con mis asesores la intervención para analizar enmienda por enmienda, pero yo creo que no hace falta. Ya aquí algunos juristas han intervenido, tanto de oposición como oficialistas. Nos han llevado ustedes mismos al plano político. Posiblemente no queríamos ir nosotros allá, queríamos debatir acerca del proyecto de enmiendas, acerca del dictamen de la Corte Constitucional, acerca del informe que había presentado la Comisión Ocasional de Asuntos Constitucionales. Pero ustedes nos retan. Y si ustedes nos retan a hablar de política, hablemos de política. En el primer debate del proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal, el legislador por el Oro cuestionó el nombre del proyecto de ley, ya que se trata de una ley que pretende recaudar más recursos para el Estado, sin incentivar la producción como se pretende hacer creer al pueblo ecuatoriano. Señaló que los productores bananeros ya venían pagando el impuesto sobre el valor de la venta de su fruta. Yo creo que tenemos que retroceder un poco y hacerle conocer al país, a través de este debate, que el sector bananero ya venía pagando un impuesto y que la forma de pagar ese impuesto a la renta directamente de las ventas, el 2% del producto de las ventas, se lo sugerimos nosotros mismos al gobierno nacional. ¿Y por qué lo hicimos? Porque estábamos siendo extorsionados por el Servicio de Rentas Internas. De ahí que muchos productores bananeros inclusive llegaron a perder sus haciendas, sus fincas de producción bananera. Ese 2% del producto de las ventas del banano es mucho más alto que lo que pagan los grandes grupos económicos de este país. Llámense importadores, exportadores, comercializadores de cualquier mercancía. Si ustedes ven las estadísticas a las que hacía referencia la honorable asambleísta Mae Montaño, van a darse cuenta que ninguna de las 10 principales empresas privadas del Ecuador, de las más grandes, llegan a pagar el 2% del producto de sus ventas. Explicó que los productores bananeros pequeños que se han asociado para exportar la fruta se verán afectados con el proyecto de ley, incrementando el valor que se va a pagar como impuesto a la renta. Cuestionó que exista el incentivo y criticó la falta de apoyo e investigación para los diferentes productores agrícolas del Ecuador. Y fundamentalmente para las asociaciones de productores de banano. Hay que tomar en cuenta que muchos productores pequeños que producen hasta 300 cajas por semana, hasta 1000 cajas por semana, hasta 3000 cajas por semana, se han asociado para tratar de conseguir un mejor precio dentro del mercado nacional e internacional. Y aquellos vamos a pagar 2.75 si sumamos lo que se paga como productores y lo que se va a pagar como exportadores. En consecuencia, los aparentemente beneficiados con este nuevo proyecto de ley vamos a pagar más que lo que veníamos pagando, es decir, el 2%. De ahí que, señora presidenta y señores legisladores, yo creo que habría que cambiarle el nombre a este proyecto de ley, porque no se trata precisamente de estimular ni incentivar a los sectores productivos del país. ¿Cuál es el incentivo? No existe ningún incentivo. ¿Existe investigación tal vez en beneficio del sector bananero? No, señores. Entonces, ¿en dónde está el estímulo?
¿En dónde está el incentivo de parte del gobierno nacional? ¿En dónde están las investigaciones para mejorar inclusive el impacto ambiental que produce naturalmente el cultivo de banano en el país? No existe. ¿Dónde están los estímulos para los productores de maíz en el país que no logran satisfacer la demanda de los ecuatorianos? ¿En dónde están los incentivos para los productores de arroz que ya tienen serios problemas con el arroz vano? Un 25% de las cosechas en este año van a mermar, van a disminuir de lo que se cosechó el año pasado por este problema. ¿En dónde está la investigación que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca para poder superar este problema que tienen los arroceros? Yo no veo, no encuentro en dónde están los estímulos y los incentivos. Finalizó remarcando que lo que se pretende hacer es quitar más dinero al sector productivo para financiar al Estado y su burocracia inservible con la figura de la depredación de los recursos privados. Entonces, no estamos estimulando nada, no estamos incentivando, lo que estamos haciendo es intentar cobrar mayor cantidad de impuestos, recaudar más dinero para seguir pagando una burocracia que no le sirve de nada al pueblo ecuatoriano. Estamos haciendo, señora presidenta, y con eso concluyo, una figura de depredación, que significa acción de depredar, abuso cometido por un gobernante que impone tributos injustos a sus súbditos. Muchas gracias, señora presidenta. Rendición de cuentas año 2014.